compartiendo las inquietudes de la gente con la audiencia. Está con nosotros el ministro de Hacienda y Finanzas, el contador Marcelo Rivas Piacentini. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. El gusto de tenerlo por acá. Bueno, a ver, nos parecía importante conversar porque quienes tenemos algunas elecciones ya acumuladas en términos de experiencia, vemos que alrededor de IPS y también del IOSCOR, en campaña siempre aparecen o frases rimbombantes o pronósticos negros y oscuros. Y nos parece importante ver un poco en términos de actualidad cómo están y fundamentalmente el futuro cercano de los mismos. Porque, por ejemplo, en todas las campañas se dice, generalmente desde la oposición, que se quiere nacionalizar el IPS. Y eso a los jubilados provinciales los pone un poco nerviosos, ¿no? No, sin duda. Nosotros, claramente se ha podido ver cómo venimos financiando, digamos, el IPS, las políticas salariales que se vienen llevando adelante, que son de carácter remunerativo, incluso en esta oportunidad, más allá del impacto, digamos, en bolsillo, que estamos en el orden de un 12% aproximadamente, también hay un proceso de recuperación en términos conceptuales, de cómo seguir financiando de mejor manera el IPS y el IOSCOR. Son los dos institutos dependientes del gobierno provincial y lógicamente lo estamos haciendo desde el Tesoro provincial. Entendemos que mantener el IPS dentro de la órbita provincial realmente es una ventaja para todos. Los que estamos ligados al sector público en algún momento seguramente también seremos jubilados. Sí. Y lógicamente hoy vemos un ANSES en el cual estamos alrededor de 90.000 pesos por debajo de lo que son las jubilaciones iniciales respecto o comparativamente con el IPS. Es decir, haga una pausa acá porque me parece que es importante ir separando paja de trigo. O sea, si hoy, por ejemplo, el IPS estuviera dentro de la órbita del ANSES, un jubilado inicial perdería comparativamente 90.000 pesos de bolsillo. Exacto, eso es así, son números absolutamente transparentes. Estos números, es más, pueden validarlo incluso en la página del ANSES, están digamos, los valores iniciales, con lo cual nosotros entendemos que el IPS dentro de la órbita provincial, tal cual lo definió por supuesto el gobernador y lógicamente el gobierno nacional insiste en reiteradas oportunidades, pasar esta caja, porque son generadoras de muchos recursos, lógicamente, al ANSES, situación que el gobernador es absolutamente claro en ese sentido, no va a pasar el IPS al ANSES y de haberlo hecho en una decisión administrativa anterior, hoy los jubilados estarían mucho peor, digamos, en términos numéricos refiere. Lógicamente, el gobierno provincial además está ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamando fondos que el ANSES debe girar al Instituto de Previsión Social y de hecho no lo hace. ¿Hace cuánto que no lo hace? No lo hace desde el inicio de esta gestión nacional y con anterioridad lo venía haciendo de manera parcial porque esto se define de la siguiente manera. El IPS al cierre del año hacen un cálculo técnico, personal técnico del ANSES y establece cuánto debería financiar el ANSES en cumplimiento de una norma nacional. Sí. Cuánto debería financiar el IPS. Esa situación la última vez que lo hizo fue en el año 2018. A la pucha. Con lo cual, del 2018 hasta el inicio de la actual gestión, enviaban un proporcional en el orden de los 47 millones de pesos mes. Imagínense que eso hoy, si lo proyectamos al 2025, deberíamos estar hablando aproximadamente de unos 4.000 millones de pesos, aproximadamente, que dejó de enviar el gobierno nacional, no solo a la provincia de Corrientes, a las 13 cajas no transferidas. Esto lógicamente genera, digamos, un desequilibrio y ese desequilibrio es absorbido por Tesoro del gobierno provincial. Pausa, acá hay otra pregunta. Hace poco vimos, por ejemplo, que el gobernador de Córdoba, ante un fallo de la Corte por reclamo de la provincia de Córdoba, se hizo de fondos y automáticamente trasladó en aumentos a los jubilados. ¿La cuenta de cuánta plata aproximadamente se le debe a la provincia de Corrientes? ¿Por dónde anda? Eso es un número a definir. Nosotros tenemos alguna estimación, pero lógicamente seguramente la Corte lo que tiene que habilitar es el proceso de conciliación de números. Nosotros creemos que podemos estar hablando en el orden de los 50.000 millones de pesos aproximadamente. Sí. Puede ser un poco más, un poco menos. Eso va a depender lógicamente del proceso de conciliación, que es un proceso netamente técnico.
En el caso de la provincia de Córdoba, que es el primer caso de varios Sí. que estamos en lista, entre eso provincia de Corrientes también está en la lista, Corte. en la Corte. Nosotros estamos esperando que nos abran esa posibilidad porque entendemos que a partir de ahí nos vamos a poder asentar técnicamente a definir un valor y lógicamente en el caso de la provincia de Córdoba, digamos, eso decidieron distribuir en 12 cuotas en el orden de los 5.000 millones de pesos. Nosotros lo que tenemos mucha expectativa es de poder llegar a esa instancia de negociación técnica para definir un número real y concreto que hoy tenemos vedado y que fue lo que motivó que el gobernador tome la decisión de ir a la Corte en reclamo de los fondos que son para los jubilados y por otra parte corresponde que se haga en cumplimiento de la ley nacional que el gobierno no lo hace. Ministro, ¿qué le dicen los funcionarios nacionales cuando seguramente usted o algún integrante del equipo económico, o quizás también el propio Valdés, hoy le dice, che, hay una deuda y está la ley acá? ¿Qué le dicen? ¿Qué cara le ponen? Digo, porque si la ley está, la deuda está y uno va a reclamar, la verdad que no entiendo. Sí, la verdad que es una situación difícil de generar alguna comprensión real, digamos, de lo que está pasando. Lo cierto es lo siguiente, las provincias, caso nuestro, provincia de Corrientes, es acreedora de fondos que deberían venir a las provincias. Ejemplo, estamos hablando solamente de Instituto de Previsión Social como una, abocado a la respuesta a la pregunta inicial, digamos, sí. ¿no? Pero no es la única, digamos. Por ejemplo, para dar otro ejemplo más, que también estamos en la Corte reclamando los fondos que le corresponden, que son con destino específicamente a obra pública, de los pactos fiscales. Sí. Pactos fiscales son leyes nacionales, digamos. Esos pactos fiscales, lógicamente, no son enviados a las provincias. En el caso de la provincia de Corrientes es 47.000 millones de pesos que el gobierno nacional le debe a la provincia de Corrientes para obras y que además está publicado en la página web del Ministerio de Economía de la Nación. Como saldo pendiente. Como saldo pendiente de pago. Increíble, ¿no? O sea, reconocen que adeudan, hay una ley nacional que están incumpliendo, pero tampoco están decididos a pagar. Entonces, vemos con mucha preocupación decisiones de un gobierno nacional que está dispuesto a incumplir leyes y que ese pasaría a ser el leitmotiv cuando en realidad lo que estamos planteando en las provincias, que estos recursos, que además tienen un destino específico, no son recursos de carácter genérico, claro. Tienen, en el caso de obra pública, son 47.000 millones de pesos que deberían venir a obra pública. Y como contrapartida vemos un gobierno nacional que se desentendió totalmente de la obra pública y por otro lado firmó acuerdos con las provincias, no solo con la provincia de Corrientes, con las provincias para hacerse cargo de un grupo, un segmento de obra pública el año pasado que hasta el momento no fue así. Sí, o sea, la Nación le dijo a Corrientes, podés terminar la obra, por ejemplo, de la escuela de la portuaria, pero no mandó la plata. Hubieron dos situaciones. Situaciones que al término del año pasado, el gobierno nacional dijo, nosotros tenemos una cierta cantidad de obras públicas, cuáles se puede hacer cargo la provincia, y la provincia se hizo cargo de algunas de ellas, sí, en la conclusión de obras específicas, y otras que se iba a hacer cargo Nación. Pongo un ejemplo donde todo lo vemos y hasta, me animo a decir, lo padecemos, Autovía 12, sí. ¿Sí? Que vemos con mucha preocupación, que es específicamente financiado por el gobierno nacional y está decidido a no avanzar. Cuando en realidad hay un convenio Nación-Provincia suscripto, volviendo a ratificar la decisión de un avance que en la realidad no ocurre. Y la responsabilidad sobre la obra, claramente, ¿no? Más la responsabilidad sobre la obra. Sabemos que esa obra no es cualquier obra, estamos hablando de una obra que genera una alta siniestralidad, una gran congestión, demoras en el tránsito y todo lo que eso lleva acarreado. Entonces vemos con mucha preocupación que firman convenios en los cuales se iban a hacer cargo de un financiamiento del gobierno nacional, no se hacen cargo de lo que les corresponde y por otro lado tampoco envían los fondos a las provincias que le corresponde por ley. Y sí, además lo reconocen a deudar y lo publican en las páginas web. Insólito. Ministro, esa situación. Usted viene ya en los últimos años obviamente observando cuál es el panorama de la macroeconomía en términos nacionales. Y me imagino que a la hora de diagnosticar, hoy se encuentra con un panorama absolutamente diferente a los años precedentes. Antes uno veía que, por ejemplo, por IVA, la coparticipación se iba incrementando porque también el consumo estaba alto más allá de la inflación. Pero hoy nos encontramos con una desaceleración inflacionaria y también una caída del consumo.
calculo que eso tiene impacto en la coparticipación. Sin dudas, sin dudas. La coparticipación federal básicamente es la recaudación de aquellos impuestos que lógicamente lleva inmerso, digamos, la cuestión vinculada a la actividad económica. Sí. Lógicamente no hay crecimiento del consumo, eso lo podemos percibir, digamos, en la economía doméstica. Absolutamente. Todos los días, digamos, vamos. Hablamos con un supermercadista, hablamos con alguien de la construcción, hablamos con todos los rubros. Y todos plantean exactamente lo mismo. Sí. Es decir, ¿cuál es la situación? Una situación realmente muy preocupante. Si bien por un lado tenemos la desaceleración de la inflación en términos del orden del 2%, poco más menos, pero más o menos por ahí, pero vemos que realmente las caídas de consumo son mucho más allá de ese 2%. Entonces, eso es realmente preocupante. Lo pueden contrastar incluso con las cámaras de los distintos sectores, tanto de comercio como industria, servicio, y comentan exactamente lo mismo, algunos más o menos los impactos, pero en definitiva todos impacto negativo. Esta es la situación de generar, digamos, que no exista una mirada por parte del Gobierno Nacional, un acompañamiento a lo que son las economías regionales. El Gobierno Nacional tiene, digamos, una decisión clara que plantea que el Estado no debería existir. Entonces, si planteamos una economía sin Estado, absolutamente sin Estado, nos pasan este tipo de cuestiones. Vuelvo a la cuestión vinculada a obras de infraestructura. Uno puede recorrer las rutas nacionales, están en pésimo estado todas. En todos lados. No solamente la provincia de Corrientes, absolutamente todas. Uh-huh. Y una decisión clara del Gobierno Nacional de no generar ni siquiera mantenimiento, por el cual hoy estamos pagando peaje. Bueno, acá viene la pregunta entonces con este panorama. ¿Cómo se hace para mantener una política salarial activa, como dice el gobernador, monitoreando la capacidad adquisitiva de los trabajadores, y a la vez también seguir con ese músculo de obra pública que ha mostrado el gobierno en los últimos años? Debe ser todo un desafío, porque ustedes llevan a agosto 37% de aumento salarial, y si hacemos un promedio de 2% mensual, vos tenés un acumulado anual de 24%, o sea, están por arriba de esa media de inflación, pero da la sensación siempre de que no alcanza, ¿no? No, a ver, la sensación dentro de las economías familiares, la economía doméstica, lógicamente es absolutamente legítimo querer tener un ingreso mayor. Esto es absolutamente válido en todos los sectores, sector público y sector privado. Nosotros venimos actualmente con esta medida salarial que ya impacta en el mes de agosto y que de hecho ya se está percibiendo. Ya están por encima de la media anual de inflación. Ya estamos por encima de la media anual y estamos un 15% de recuperación salarial si uno lo mide agosto a agosto, ¿no? Es decir, agosto estimado, como bien decías, supongamos en el orden de un 2%, más o menos, número más o menos, estamos por un 15% por encima. Esto es una realidad, esto lo puede leer todo aquel agente público y tome, digamos, el recibo de sueldo de enero contra el recibo de sueldo de agosto y va a poder ver concretamente esa situación. Entonces, para poder lograr esto, hay determinadas condiciones que se tienen que dar, lógicamente, entre otras, podemos mencionar el tema de la deuda pública. Nosotros estamos hablando de una provincia que no tiene deudas, entonces, lógicamente, al no tener deuda y no tener compromisos mensuales que atender como sí existe en otras provincias, lógicamente que tenemos cierta ventaja comparativa respecto de otras provincias. Pero después tenemos problemas que son uniformes a todo, que es, en términos generales, cuando los recursos provenientes del régimen de coparticipación de impuestos tienden a atomizarse en el tiempo, como fue caso de impuesto a las ganancias y otros impuestos más, que lógicamente esa atomización, digamos, del recurso, quedaron recursos planchados o bajos, con siempre una presión, lógicamente, al gasto. Entonces, tratamos de mantener siempre el equilibrio, lo venimos logrando y por eso son estas medidas de recomposición salarial. Esto que dice el gobernador de ralentizar el ritmo de la obra pública, ¿también oxigena un poco la cuenta? Sin duda que se ralentiza. Nosotros tenemos previsto, por supuesto, otra dinámica y otros avances. No nos olvidemos que la obra pública muchas veces ocurre en 2 años. ¿Sí? Generalmente son raras las obras públicas de envergadura que se hacen dentro del mismo ejercicio económico financiero. Esto es, en el 2024 nosotros veníamos como una inercia respecto de recursos y un esquema inflacionario, digamos, absolutamente diferente al actual. Y aún así, hay 2 obras que a mí me han sorprendido por el nivel de la velocidad de la concreción. Ruta 99 y Acceso a Perichón. Se hicieron prácticamente en menos de un año. Sí. Hay obras que insisto, se ralentizaron, otras que se mantuvieron en el ritmo porque los porcentajes de avance físico, digamos, están muy adelante. Entonces, lógicamente, nosotros, el gobernador prioriza eso y lógicamente, a partir de ahí son el motivo de por qué generar mayor financiamiento de ese tipo de obra.
¿cómo ve la macroeconomía nacional? Usted como hombre de números, o sea, porque uno dice, bueno, tiene que arrancar, pero va pasando el año y uno veía pronósticos del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo, todos hablaban de un crecimiento de la economía del 5%. Pareciera ser que se va a dar, pero en sectores no tradicionales de la economía, minería, energía. Sí. Ahora, en los rubros como, qué sé yo, industria, construcción, consumo, venimos planchados. Así es. Yo creo que hay que plantear, digamos, la respuesta en principio en dos partes, ¿no? Es decir, por un lado, digamos, la macroeconomía y lo que tiene que ver, digamos, con los indicadores de contención, digamos, del riesgo país, con tasas de inflación que si bien al 2% respecto de cómo veníamos son buenas, pero todavía siguen siendo altas. Sí. Nosotros vemos que desde el punto de vista macroeconómico realmente se ha logrado un reacomodamiento de algunas variables. Lo que no vemos en absoluto es una mirada respecto de las economías regionales. Es decir, tenemos el ropaje de la economía acomodándonos, pero no hacemos nada para qué hacemos por debajo de la ropa, ¿no? Bueno, es decir, por ejemplo, el sector de la madera, que es fundamental en la provincia de Corrientes. Algunos me vienen advirtiendo de que es una cuestión bastante complicada el panorama por delante, casualmente por cuestiones de costos y de apertura de importación. Exacto. Bueno, son las decisiones macro que toma el gobierno nacional y que lógicamente impactan en las economías regionales. Por eso digo, tenemos un gabinete económico nacional que son especialistas probablemente en trabajar las macros, pero no así respecto de la micro. Es decir, ¿qué hacemos con las economías regionales? ¿Qué hacemos con la madera? ¿Qué hacemos con el citrus? Entonces, vemos con muchísima preocupación que no somos competitivos ante una apertura absolutamente libre de las importaciones, porque no vamos a ser competitivos por distintas consideraciones, por carga impositiva, por distancia, por falta de infraestructura, por falta de tecnología, Sí. un montón de condiciones que no estamos muchas veces preparados para salir al O sea, mercado si no se da de internacional. manera gradual eso va a ser muy grave para las economías. Sin duda, ya lo está haciendo. Creo que las noticias son más que claras, no es que uno quiera ser apocalíptico, pero es solamente tratar de ver qué es lo que está pasando en cada una de las provincias con cierres de pyme. Las pymes son el único motorizador de la economía real, digamos, Sí. ¿no? Es decir, más allá de las grandes industrias o las grandes fábricas. Nosotros nos manejamos con las pymes, vemos Hay con mucha preocupación. 200.000 empleos formales menos desde el comienzo de la gestión de Milei, reconocido por INDEC. ¿Eso cómo toca a Corrientes, por ejemplo? No, bueno, sin duda que eso también repercute en Corrientes. Muchas veces no miremos solamente de manera directa, digamos, la pérdida del empleo como tal, Sí. caso de alguna empresa que pueda llegar a cerrar y es un empleo directo que queda sin ingresos. Muchas veces la caída de las ventas de esas empresas también van generando caídas de empleo privado, porque lógicamente O pase a la economía informal. O pase a la economía informal. Entonces, también es preocupante esa parte, no solamente aquel que lamentablemente pierde un empleo privado, sino que también la caída, digamos, de actividad hace que también las plantas empiecen a ajustarse y cada vez haya menos trabajadores. Uno de los caballitos de batalla de Nación está relacionado al tema impuestos. Hay que bajar los impuestos, hay que eliminar porque es la primera estafa, pues lo dijo Milei en campaña y demás. Y también apuntan a las provincias por los impuestos de cada uno de los distritos, por los ingresos brutos y demás. Y ahí fue la controversia, apoyaron Mercado Libre, Milei y demás. ¿Cómo está parado Corrientes en esto? Bueno, nosotros estamos con la parte de ingresos brutos, digamos, que también es un tema que está dentro de la Comisión Arbitral, que es una página web que se la puede visitar libremente, y vemos la provincia de Corrientes con la menor presión fiscal. Esto lleva, lógicamente, de que se tomen determinadas medidas. Lógicamente no han subido los impuestos, eso es una realidad. Vemos que bajar aún más la presión fiscal, porque parece ser el gobierno nacional transmite, digamos, que el problema impositivo del país radica en ingresos brutos. Sí. La verdad que eso me parece una visión muy acotada, digamos, de la realidad. Creo que nos merecemos un trabajo más integral. No nos olvidemos que la Constitución Nacional establecía, digamos, un nuevo régimen de coparticipación de impuestos que al día de hoy no se ha podido abordar. Con lo cual, me parece hacer una simplificación extrema que las provincias por ingresos brutos genera, digamos, un problema de presión fiscal, cuando en realidad esto no es así. Incluso se llegó a decir, ministro, que habría que eliminar la coparticipación. Lo dijo Asper de eso. Por supuesto, porque digamos, el gobierno nacional tiene una mirada que el Estado no debería existir.
Entonces, si el Estado no debería existir, ¿quién se encargaría con las obras de infraestructura? ¿Quién se encargaría con la educación, con la salud, con la seguridad? Que son temas centrales, digamos, para una vida en comunidad y en sociedad. Entonces, lo vemos con mucha preocupación, digamos, este tipo de manifestaciones, muchas veces del gobierno nacional, que está decidido a no financiar a provincias, que está decidido a transmitir, digamos, problemas, digamos, a estados subnacionales, y creo que no va por ahí la cuestión. Es decir, si no empezamos a pensar, digamos, en conjunto la economía, no solo las pautas macrofiscales y si el Fondo Monetario asiste o no, digamos, o estar muy atento, creo que hoy todos leemos ese tipo de información, a nosotros nos pasan otras cosas. En la provincia de Corrientes, a 1000 kilómetros de los grandes centros comerciales, nos pasan otras cosas. Nosotros tenemos un problema de incremento de costos que no nos genera, digamos, una buena posición de competitividad. Tenemos obras de infraestructura necesaria que tenemos que llevarlo adelante. Rutas sin mantenimiento. Rutas sin mantenimiento. Entonces, digamos, nosotros tenemos que sentarnos a hablar de ese tipo de cuestiones. Siendo productores de energía, nos llevan la energía a los centros y después nos venden la distribución. Una cantidad de barbaridades. Exacto. La última. 20 años de equilibrio fiscal. Cuando entrevistamos a Leandro Sdero, él nos dijo, ustedes no se ponen a pensar en términos comparativos lo que tienen en Corrientes. El 55% de lo que recaudan va a sueldos. Yo tengo el 88%. Tengo deuda en dólares, tengo déficit fiscal. La gente no se acostumbró a vivir en esto de la estabilidad, de que Corrientes no tiene deuda, de que, bueno, el humor social es siempre positivo y de alguna manera fue dejando atrás algo que, por ejemplo, para el gobierno nacional es la principal bandera, el superávit y el equilibrio fiscal, y acá hace 20 años estamos en esto. Sí, por eso, cuando llegó este gobierno nacional, la verdad que nosotros desde el punto de vista técnico aplaudimos que quieran hacer lo mismo que hace Corrientes hace 20 años. Esto parecería una obviedad. Agrego otras cuestiones más. ¿Se pagan los salarios dentro del mismo mes que se está trabajando en los últimos 5 días hábiles de cada mes? Esto no es noticia, aparentemente, para los empleados públicos provinciales. Veamos lo que pasa en otro tipo de provincias. Hay otros tipos de provincias que en las paritarias del mes de febrero de este año cerraron un incremento salarial de cláusula gatillo que hoy la tuvieron por decreto que dar de baja porque no la pueden pagar. Este es el escenario que tiene la provincia de Corrientes. Nosotros tenemos una provincia sólida, con posibilidades concretas de crecimiento. Reclamamos sí a Nación que tenga una mirada general en lo que tiene que ver con las economías regionales y por otra parte que nos paguen lo que por ley corresponde a la provincia de Corrientes. Esto no es a un gobernador en particular, porque esto también muchas veces hay que desmitificar que relaciones personales. Acá hay un gobierno nacional que adeuda a la provincia de Corrientes, motivo por el cual, si además de eso pudiéramos tener estos fondos, lógicamente que esto sería aún mejor, porque justamente no tenemos deuda y tenemos equilibrio fiscal hace 20 años. Contador Rodríguez Pesentini, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Pausa, Tere. La última